Este vídeo te interesa si estás intentando manifestar y no se te da, no puedes manifestar. Vamos a empezar hablando del autosabotaje, después de la culpa y después del autocastigo, como un circuito que solemos hacer. Primero nos autosaboteamos, después sentimos culpa porque no alcanzamos o no nos sentimos merecedores de aquello que queremos conseguir, después nos autocastigamos para disminuir esa culpa y después, pues bueno, no alcanzamos y no somos capaces de manifestar aquello que deseamos o que queremos desear. Entonces, el vídeo se va a dividir en 5 partes. La primera vamos a hablar del autosabotaje, después vamos a hablar de la culpa, después vamos a hablar del autocastigo y después vamos a pasar a hablar de la liberación y después vamos a hablar de la manifestación del deseo real. La pregunta es por qué algunos pueden manifestar y tienen la vida que desean o que creemos que desean o vidas increíbles y nosotros no podemos. O a lo mejor tu deseo de manifestación no es una gran vida, no es lujosa y demás, pero aún así no lo consigues. Y te preguntas, ¿por qué otras personas pueden y yo no? Pues porque cada uno tenemos una historia detrás, unos conflictos internos, unas problemáticas que tenemos que asumir. Y la única manera de llegar a ese estado de manifestación, a ese estado de libertad interna, que vamos a hablar en la liberación, es conociéndote a ti mismo o a ti misma, afrontando tus problemas y desarrollando una capacidad interna y una personalidad que al final te conecten con tu amor propio. Al final es como liberarte tu verdadera identidad, tu verdadera personalidad. Y en el momento que tú estás en paz contigo mismo, vas a poder fluir en el mundo y el mundo va a fluir contigo y te va a dar aquello que esté alineado con tu corazón, porque existe un estado muchísimo mayor y muchísimo más importante y más grande que la abundancia, que es la paz interior. Esto es muy importante y creo que no se da mucho a conocer en todos estos ámbitos de la manifestación y demás, que se prioriza sobre todo el objetivo, sobre el sentimiento. Más nos tiene que interesar y lo que nos tiene que importar en esta vida es estar en paz con nosotros mismos y ser felices, porque además diré que que el dinero puede ser un gran castigo si no se tiene la responsabilidad y si no se tiene la madurez y la apertura emocional para recibirlo y para saber qué hacer con él en nuestras vidas y poder sobre todo disfrutarlo. Nada en la vida se puede disfrutar si no conseguimos estar en un estado de paz. No vamos a ser capaces de disfrutar nada. Así que por eso vamos a empezar a hablar de cómo nos hacemos daño a nosotros mismos con el autosabotaje, con la culpa y con el autocastigo para poder pasar a hablar de la manifestación y de alcanzar nuestro deseo más profundo. ¿Cuál será? ¿Te sabes cuál es tu deseo más profundo? Lo que tú anhelas, lo que tu alma anhelas. Dejo esta pregunta al aire para que vayas reflexionando un poquito durante el vídeo o incluso si la quieres escribir ahora, sería genial. El autosabotaje es un patrón de conducta consciente o inconsciente en el que una persona interfiere con sus propios objetivos, deseos o bienestar. Se manifiesta a través de pensamientos, emociones y acciones que bloquean el progreso personal o profesional, incluso cuando existe la intención genuina de avanzar. Creo que con esta definición nos podemos identificar todos y cada uno de las personas. Venimos de sociedades en las que no se hablaba tanto de psicología y no vibraban en el amor. Ahora estamos en un cambio de paradigma y todo esto, el tema de la psicología, el desarrollo personal, el crecimiento personal está en auge, pero no tenemos que olvidar que venimos de civilización, de sociedades y de épocas en las que la psicología y el bienestar de cada uno no eran ninguna prioridad. Entonces tenemos que poner conciencia en que casi todos nos autosaboteamos de alguna manera. ¿Cómo te autosaboteas? Puedes poner un ejemplo práctico, puedes apuntarlo en una libreta. ¿Cómo te autosaboteas en el día a día? O alguna vez en tu vida, ¿cómo te has autosaboteado? El primer ejemplo que te venga a la mente, no lo tienes que pensar mucho, la primera cosa que te venga la puedes apuntar. Y después el ejercicio es ¿por qué crees que lo haces? ¿Por qué crees que te autosaboteas o te autosaboteaste en ese momento dado? Vamos a hablar un poco del motivo o el por qué nos autosaboteamos. Esto es un aprendizaje, o sea, la naturaleza humana del ser humano, de los niños pequeños, no es autosabotearse. Esto se aprende. Al final nosotros de niños aprendemos a vivir con la vida, a tratarnos a nosotros mismos de la manera en que nos trataron.
Entonces, si nuestros cuidadores, nuestros padres o las personas que se hicieron cargo de nosotros no tuvieron un buen trato hacia nosotros y no nos impulsaron a que fuéramos, a que lucháramos por nuestros sueños y nuestros objetivos, incluso también recibimos un trato bastante cuestionable, este trato se va a quedar grabado en nosotros, en nuestro lenguaje interno. Es la manera que vamos a tener de entender el mundo, porque un niño pequeño no entiende que el mundo se pueda ver desde otra perspectiva que la que él siente, que la que le enseñan. El origen real del autosabotaje es porque lo hemos aprendido en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa, y sobre todo en las etapas más tempranas. De los 0 a los 7 años, los niños elaboran su identidad y su personalidad. Es muy importante esa etapa tan temprana. Tenemos que entender también que existe un beneficio oculto en sabotearnos, porque de esta forma nos quedamos en nuestra zona de confort y no tenemos que asumir la responsabilidad de ese cambio o esa evolución que tenemos que hacer para dejar de sabotearnos, porque es una manera de quedarnos en lo cómodo, quedarnos en nuestra zona de confort. También el miedo nos invade, porque tenemos que tener en cuenta que cuando somos niños o cuando tenemos relación con nuestros padres, autosabotearnos es una manera de ser congruentes con la imagen que nuestros padres o las personas de nuestro alrededor tienen de nosotros. Ten en cuenta que si tú superas el autosabotaje y te conviertes en la persona que realmente has venido a ser a este mundo y consigues todos tus logros y todos tus propósitos, la percepción del resto va a cambiar y muchas personas de tu alrededor se benefician de que tú te autosabotees, se benefician de que tú no seas auténtico, se benefician de que tú te quedes en tu zona de confort, porque a ellos les agrada. Ten en cuenta que ver a una persona que lucha por sus sueños, que consigue sus objetivos, va a desagradar a una persona que ni siquiera se lo plantea. Le van a hacer decir, porque esta persona puede y yo no. Entonces también tenemos un miedo intrínseco, un miedo interno a no ser congruentes con la imagen que tienen los de nuestro alrededor, con nosotros mismos y sobre todo nuestros padres. Porque ¿qué sería de nosotros si nosotros, si salimos de esa imagen de autosaboteo y cambiamos nuestra perspectiva, cambiamos nuestra identidad y nos convertimos en esas super personas capaces de lograr todo lo que se propongan? ¿Y qué pasa si nuestros padres no están de acuerdo? Porque nuestros padres viven en una vida monótona en las que se sabotean a ellos mismos. ¿Vamos a ser nosotros los pioneros? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a aceptar? ¿Nos van a querer? Entonces existe ahí un beneficio oculto a nivel inconsciente de quedarnos donde estamos por miedo al rechazo. Nos entra un sentimiento de culpa al tratarnos mal, porque realmente nos estamos poniendo la zancadilla a nosotros mismos. Entonces nos viene el sentimiento de culpa. La culpa como tal no existe, no es una emoción primaria que venga con nosotros al nacer. Los niños no sienten culpa a no ser que alguien les señale con el dedo como culpables. La culpa es un constructo religioso utilizado para dominar a la población desde hace décadas como constructo religioso en las instituciones de poder. O sea, cuando yo aquí hablo de la religión, me estoy refiriendo no a un Dios, sino a la religión como institución pública, como institución de poder. La Iglesia a lo largo de la historia definió la culpa como la consecuencia de apartarse de las normas divinas, es decir, como un estado de deuda espiritual frente a Dios. Sin embargo, más allá de lo religioso, este sentimiento fue promovido y reforzado como un mecanismo de disciplina y obediencia. La culpa generaba miedo al castigo, terrenal o eterno. Impulsaba la sumisión a la autoridad eclesiástica. Convertía lo íntimo, pensamientos, deseos, emociones, en objeto de vigilancia moral. Favorecía la dependencia de la confesión, el perdón y los sacramentos como vías de liberación. En este marco, la culpa dejó de ser una emoción natural para convertirse en una herramienta de control social, asegurando que las personas regularan su conducta de acuerdo con los mandatos de la institución. Es decir, la culpa fue históricamente más un instrumento de poder que un reflejo espontáneo de la conciencia humana. Podemos entender claramente lo que es la culpa. Al final, la culpa la inventaron para dominar a la población. Era mucho más sencillo generar miedo dentro de las personas que poner a una persona al lado de cada gremio con un látigo vigilando. Les era mucho más sencillo porque ya en aquella época había esclavos, les interesaba la separación de clases, les interesaba mantener la jerarquía. Y entonces esta era una forma
impecable de mantener la jerarquía y de sobre todo no hacer que las masas se rebelasen, que la clase media o la clase baja tomara conciencia de la situación y se rebelara contra las grandes esferas o las clases altas en este caso. Con lo cual, la culpa no existe. Entonces, ¿por qué a día de hoy nosotros seguimos sintiendo culpa? Porque está muy arraigada en nosotros como sociedad. Sin embargo, cuando tú sientes culpa, lo que sientes es un malestar. Me siento mal. Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestro lenguaje, cuando empezamos a reprogramarnos, es muy interesante cambiar este tipo de pensamientos y este tipo de palabras al final y poder conectar sobre todo con el sentimiento. La culpa no se siente. Lo que tú sientes es un malestar hacia algo. ¿Me siento culpable? No, siento un malestar porque he provocado esto en alguien o me he provocado este malestar a mí mismo o a mí misma. Entonces, es muy importante conectar con lo que sentimos y decir en concreto las palabras concretas que van acordes con cada sentimiento. Para seguir hablando de culpa, quiero comentar un concepto que proviene del psicoanálisis freudiano. Realmente estos tres conceptos se pueden referir a muchas veces lo que llamamos como el diablito que tenemos en un hombro o el angelito que tenemos en el otro, que nos indican qué camino tomar o que muchas veces entran en conflicto cuando no sabemos qué camino elegir o no sabemos qué decisión tomar con respecto a una situación que nos promueve cosas y nos genera cierto conflicto. El ello es la parte más primitiva e instintiva. Funciona según el principio de placer. Busca satisfacer deseos, impulsos y necesidades de manera inmediata, sin importar si son realistas, morales o socialmente aceptables. Está más relacionado con la figura materna. El yo es la parte racional y consciente de la personalidad. Funciona según el principio de la realidad, media entre los deseos del ello y las exigencias del superyo. Busca equilibrar, negociar y encontrar formas realistas de satisfacer los deseos sin entrar en conflicto con la moral ni con la sociedad. Ejemplo, sentir hambre, pero esperar al momento adecuado para comer. Tenemos el superyo, que es la instancia moral, la instancia crítica de la personalidad. Representa las normas, valores, prohibiciones y la voz interior de la conciencia. Surge de la internalización de la educación, la cultura, la familia y la religión. Y aquí entraría la culpa. La culpa como constructo externo que hemos acogido, que hemos heredado como propio. Porque la culpa no nace de dentro, la culpa se promueve, se construye a través de una institución externa, que ya puede ser una institución eclesiástica como la iglesia, o puede venir también de nuestros padres. Nos sentimos culpables cuando no obedecemos a nuestra madre, por ejemplo. Entender esto es muy importante, porque ¿qué está sucediendo aquí? Cuando el superyo y el ello entran en conflicto, por cierto, el superyo está más relacionado con la figura paterna, se produce una tensión psíquica que acaba desarrollándose en una tensión física en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, porque no podemos separar la parte mental de la parte física. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser muy importante como herramienta para el apartado 4 de liberación. Vamos a hablar de esto, de la forma en que nos podemos liberar de todos estos conflictos internos, de la culpa y del autosabotaje. Entonces, cuando estas voces, cuando el ello y el superyo entran en conflicto, nosotros acabamos teniendo una tensión, y esta tensión genera culpa, es la culpa, el malestar. Entonces, lo que nos enseñaron a hacer con la culpa, para desenterrarla, para quitarnos esa culpa, es autocastigarnos. Porque en la religión, si tú cometes un pecado, sientes culpa y luego viene un castigo. Con lo cual, a nivel inconsciente, es una manera de autosabotearnos a nosotros mismos, hablando del autosabotaje, porque nos creemos merecedores de ese castigo, porque es de esta forma como nos han enseñado a lidiar con la culpa. Eso es un motivo principal por el que tú te sigues saboteando a ti mismo o a ti misma, porque te sientes merecedor de un castigo, te sientes merecedor de no sentirte merecedor de todo lo que quieres conseguir. El autocastigo nace del miedo que sentimos cuando tenemos culpa en nosotros. A través del autocastigo, sin embargo, cada vez que hacemos esto, pues por ejemplo, quiero ir a entrenar, pero al final no voy a entrenar, me quedo en casa y en vez de hacer un poquito con lo poco que tenemos, hacer lo que podamos, dejo todo el día y no solamente eso, sino que además me castigo comiendo productos procesados que sé que me van a sentar mal y sé que me van a hacer descuidarme a nivel físico. Eso sería un autocastigo. El autocastigo nos lleva a autoabandonarnos, nos lleva a alejarnos de nosotros mismos y de nuestra propia esencia, nuestra propia identidad, porque nuestra identidad es el amor hacia nosotros mismos y el amor hacia los demás. Entonces, como vivimos en esta desconexión desde ya tiempos atrás, la Iglesia, como hemos visto antes,
se encargó de generar esa brecha entre lo que las personas sienten, su propio poder de decisión, sus propios valores, su propio mundo interno. Se generó esa brecha porque querían controlarlo absolutamente todo, y hoy en día seguimos con esta desconexión en esta sociedad. Lo que consiguen con esto es dominancia y sobre todo que las personas sean más productivas y sean cadenas de producción. Vamos a pasar a hablar de la liberación. La liberación de este autocastigo, de este abandono, de la culpa, del autosabotaje, tiene mucho que ver con la conexión que tenemos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la herramienta, es nuestro material, es nuestro vehículo para estar conectados con el mundo, para estar conectados con la madre tierra. A través de nuestro cuerpo y la conexión con él, es decir, conseguir una propiocepción, que es la conciencia absoluta de cada una de las partes de nuestro cuerpo, a partir de esto podemos conseguir una conexión interior. El cuerpo y la mente están profundamente conectados a través del sistema nervioso. Es un sistema que nos mantiene en conexión con la naturaleza, detecta peligros, pero también nos lleva a un estado de calma que nos hace, en ese estado de calma podemos regenerar tejidos, podemos descansar y vivir en paz. Cuando vivimos constantemente con culpa, cuando nos autocastigamos, cuando no nos tratamos bien y no priorizamos nuestro bienestar, se activa en nosotros la rama del sistema nervioso. Hay dos ramas, la rama parasimpática y la rama simpática. Y cuando estamos en este estado de constante culpa y malestar, la rama que se activa es la rama simpática, es decir, la rama de la acción, la rama de hay un peligro, tengo que estar alerta para poder salir corriendo o para cazar, para luchar, porque esta es nuestra biología. De esta manera no se puede activar la rama del sistema nervioso parasimpática que contribuye a nuestro descanso y bienestar. Y esta rama alterada a lo largo del tiempo lo que produce son enfermedades e inflamación y sobre todo no poder estar en paz con nosotros mismos, porque al final nuestro organismo no puede descansar. Por eso es tan importante saber que lo que nos pasa a nivel psíquico, los problemas emocionales y los problemas sentimentales que tengamos, tienen una repercusión en nuestro cuerpo. Y al final es una retroalimentación. Te vas a sentir mal porque tu cuerpo está mal y tu cuerpo está mal porque te sientes mal. Y tenemos que observarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos funcionando. Tenemos que aprender a cultivar el sentimiento en el cuerpo, a estar conectados, a sentir. Tenemos que volver a sentir. Al final, a través del sentimiento con nuestro propio cuerpo, vamos a poder ser capaces de escuchar, entender lo que nos pasa, finalmente poder conectar con ese sentimiento de amor que nace de cada una de nuestras células, que están trabajando nuestro corazón, todos nuestros órganos y todas nuestras células están trabajando día y noche por mantenernos con vida. Entonces ese es el acto más grande de amor que alguien puede hacer por nosotros, mantenernos con vida, y por eso es el encargado de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que tengas en cuenta la propiocepción de tu cuerpo y empieces a conectar con él. Algunas técnicas para cultivar la relación con nuestro cuerpo y para ser más conscientes de nosotros mismos pueden ser, por ejemplo, la relajación, la meditación, aunque no la quiero nombrar mucho porque es muy difícil para un sistema nervioso desregulado, es muy difícil meditar porque por más que lo intentes, por más que quieras, tu cuerpo te va a decir quiero salir, quiero irme. Pero aquí entraría tu trabajo, no querer irte de las posiciones, no querer levantarte y sobre todo quedarte ahí diciéndole a tu cuerpo que es seguro estar aquí y que puedes aguantar todo el volcán de emociones que se te viene encima cuando te paras en solitud, cuando te paras en silencio y te aquietas. Nos podemos dar automasajes, el tap, porque todo esto activa la relajación a nivel del sistema nervioso que recubre todo nuestro cuerpo a través de una membrana que se llama fascia, y todo esto contribuye a que podamos estar más presentes y podamos conectar con nosotros mismos. Y ya por último vamos a hablar de la manifestación del deseo profundo. Muchas veces no consigues manifestar porque estás tratando de manifestar un deseo equivocado, un deseo que realmente no quieres o no deseas. Nuestro gran problema es que no sabemos qué es lo que realmente queremos. Entonces, tenemos deseos, pero que realmente no se alinean con nuestra alma. Tenemos deseos autoimpuestos que tienen más que ver con el exterior, con lo que vemos fuera, que con lo que realmente nosotros queremos. Por eso no terminas de manifestar. Sin embargo, cuando tú estás conectado contigo mismo, cuando consigues relajar tu sistema nervioso, al final la manifestación va a surgir de forma clara, va a surgir de manera natural, va a surgir lo que realmente quieres y deseas. Entonces, una vez que tú alcanzas el deseo profundo de lo que realmente quieres, es imposible autosabotearte. Porque realmente lo amas, y todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu conciencia y todo el universo en conjunto va a trabajar para que ese deseo profundo, ese deseo real salga adelante,
porque es tuyo, es verdadero y nada ni nadie te lo puede quitar. Al final empieza a surgir la fuerza vital, esa fuerza que hay dentro de cada uno de nosotros que lucha y trabaja por mantenernos con vida y por acercarnos a lo que nos hace bien y a lo que realmente amamos, que nos mantiene en conexión con nosotros mismos. Espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes alguna duda me la puedes dejar en comentarios. Podemos hacer una sesión en llamada o podemos hacer sesiones a través de escritos en WhatsApp o audios. Espero que consigas de verdad manifestar. Espero que consigas encontrar tu deseo real, tu deseo profundo. Un beso. Cuídate.